Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Estás escuchando Esto no es un museo, el podcast de Esto no es un museo. Ana Gracia. Pablo Lafarga. ¿Qué tal has dormido hoy? Pues he dormido bien, la verdad, es cansado y sobre todo pues con energía y con ganas de empezar este nuevo año, continuar esta temporada que estoy disfrutando mucho, la verdad, así que muy bien. ¿Tú qué tal has dormido? Pues coincido contigo, más allá de en este nuevo enfoque en esta temporada, que la verdad es que me está gustando mucho, la verdad. Ujú. Las cosas que estamos contando creo que son bastante interesantes y nos lo estamos pasando bien, que es importante. Pues sí. Y en cuanto al sueño y al descanso, la verdad es que este tiempocito de descanso ha venido bien. Estoy durmiendo bien y bueno, pues con ganas de contarte más cositas este año. Muy bien, pues feliz año. Igualmente. Y feliz año a las personas que nos estén escuchando, viendo. Gracias por seguir un año más con nosotros, todas estas cosas que se dicen. Ya dimos agradecimientos y demás con el cierre al salir del último episodio del año. Y bueno, pues aquí estamos otra vez. Yo estaba pensando que, claro, esto se publica el 10 de enero. ¿Ya ha pasado la fecha para felicitar el año? Porque todos los años es lo mismo. Es como hasta qué Sí, día... ¿no? Se alarga mucho esto. Ahora ya se alarga. Pero nosotros no habíamos felicitado el año, así que... El 27 de junio volveremos a decir feliz año 2026, ¿no? No, No, vale. solo en este episodio. Solo en este episodio. Vale, pues daos por felicitados y ya hasta 2027 pues ya veremos. Este episodio que hemos llamado Este año sí que sí. Un poco con la idea de comienzo del año, todos los propósitos que se hacen, que si quieres luego al final del episodio hacemos un poco propósitos y no sé, a ver qué tenemos en mente. Y bueno, pues historias que, pues eso, ¿no? Que tienen que ver con la frase este año sí que sí. Pues a ver, ¿cuál es la primera historia sí que sí de este año? Pues creo que la tuya, porque empiezas tú. Pues empiezo yo. Pues como toda buena introducción, más allá de introducirse en el nuevo año, pues voy a introducir la primera historia del año. Uh-huh. Voy a ello porque me estoy viniendo un poco arriba. Bueno, me estoy viniendo un poco arriba, espérate la historia porque, bueno, ¿puede el trauma convertirse en un impulso creativo? ¿Puede una escultura evocar el miedo, la memoria y la familia? ¿Puede una exposición en el MoMA de Nueva York cambiarte la vida? La mejor forma de responder a estas preguntas es contarte la vida de Louis Bourgeois y todo lo que le pasó hasta el año 1982. Wow, empezamos intensos el año. Empezamos ahí aquí intensidad, un poco de bajona, la verdad. Ya, bueno, luego irá para arriba todo. Todo, sí. También tengo que después de las fiestas navideñas, que es todo subido, y venga luces y venga a consumir, pues bueno, un poco de... Hay que mostrar todos los lados de la vida. Y la vida es así, subidas y bajadas. La vida está llena de emociones, pues este es otro tipo de emoción. Vamos a comenzar, o voy a comenzar, pues contando un poco la vida y obra de Louis Bourgeois, que es esta señora que pongo aquí en la imagen. Nació el 25 de diciembre de 1911 en París. Que la verdad es que la fecha, igual la podía haber utilizado para el episodio anterior, ¿no? Porque también justo 20 de diciembre que publicamos el anterior y se nace el 25, pero bueno, pues principios de año, pues... Y suficiente. perdón, ostras, llevamos muchísimo hablando de París. O sea, en muchos episodios. Yo sobre todo también me he ido mucho por el lado francés y es algo que quiero cambiar. De hecho, será a propósito. Apunta a me lo voy propósito, apuntar. hablar menos de los franceses. Vale, sí. Perdón. Es que además, siendo de Zaragoza, con la historia que tenemos con los franceses. Bueno, en fin. No pinches. Bueno, Perdón, volviendo. Louis Bourgeois. Bourgeois. Nació el 25 de diciembre de 1911 en París. Sus padres eran dueños de una galería especializada en tapices antiguos y unos años después de su nacimiento se mudaron a Choisy-le-Roi, que está a 10 kilómetros de París, para establecer un taller de reparación de tapicería. O sea que ya desde pequeñita, pues bueno, digamos que a nivel familiar pues tenía esa relación con más la artesanía, ¿no? En este caso pues con los tapices y demás. Y bueno, aquí ya empieza un poco a torcerse todo. Por destacar de su familia, pues por supuesto su padre, definido como un tirano mujeriego, Vale. que tuvo varios amoríos en 1924, es decir, cuando Luis pues tenía 13 años. Estos amoríos del padre fueron con la maestra y con la niñera. Vale, no se fue muy lejos. No se fue muy lejos, la verdad. Y bueno, su madre estaba al tanto, por lo que decía Luis, pero prefería ignorar el asunto. O sea, no lo afrontó.
Ya. No lo quiso afrontar, pero lo sabía y según Luis era una mujer bastante inteligente, pero Ujú. optó por pasar de ello. Bueno, esta situación, por lo que fuese, pues también empezó a generarle un odio bastante fuerte hacia su padre, a lo que hay que sumarle pues que también le abusaba de ella. No especifico de qué tipo, pero sobre todo pues, a nivel comunicativo, ¿no? O sea, no tanto Ujú. sexual, que no está confirmado, Psicológico igual. pero a nivel psicológico sí, la verdad es que era un bala rasa perdida y con Luis era como... Lo de tener mano izquierda no la quiso tener. Bueno, Ujú. esto a nivel familiar. Ya Luego, tenemos una persona cancelada sí. el nuevo año. Luego, en 1930, es decir, cuando ella pues tenía 18 años, entró en la Sorbona para estudiar matemáticas y geometría. Porque, para entender muy bien su obra, definió que quería entrar a estudiar matemáticas y geometría porque era su única forma de obtener paz mental a través del estudio de leyes que nadie podía cambiar. Es verdad, que las matemáticas son así y ya está. Jolín, qué interesante. O sea, buscaba la paz a través de las matemáticas y la geometría porque era una paz mental que no tenía en su Ujú. contexto familiar. Yo no la encontraría precisamente la paz en las matemáticas, pero No, entiendo. sí, Mm. yo la verdad es que en las matemáticas, gracias a la educación secundaria obligatoria, vale. Bueno, 2 años después de inscribirse para estudiar matemáticas y geometría, fallece su madre y eso pues le inspira a estudiar arte, que también un giro bastante, ¿no?, de matemáticas y geometría a arte. Y ahora, por supuesto, el señor cancelado, su padre consideraba que los artistas modernos eran unos derrochadores. Entonces, por supuesto, no apoyó a Luis a que entrase a estudiar arte. A pesar de ello, pues bueno, ella siguió estudiando y terminó entrando en arte. Lo que pasa que lo que hizo fue, para costear parte de esos estudios, trabajó como traductora y así accedía a clases donde no se cobraba matrícula a los intérpretes. O sea, se buscó la vida para decir, Ujú. pues mira, pues voy a entrar a estudiar arte de esta forma. Ujú. O sea que, bueno, dentro de lo malo, pues le salió bien dentro de ese contexto. Luego, en 1935, se gradúa y completa su formación pues, en otras academias, como la Academia de la Grande Chaumière, que dejo por aquí, que es una academia con bastante historia también, he profundizado y es bastante interesante, pero bueno, estamos con Luis. En esta academia, Fernand Leyer, que te sonará, Ujú. pues estaba, creo que dándole clase o, bueno, estaba en la academia, coincidió con ella y ya le dijo que ella no era pintora, que era escultora. Le dijo él a ella, ¿vale? Ujú. Bueno, durante estos años también pues frecuentó Montparnasse y el ambiente surrealista de la zona. Que para hablar de surrealismo, pues nos remontamos al último episodio del año pasado, que ahí creo que hablé demasiado de Bueno, surrealismo. Bueno, nunca está mal hablar demasiado de surrealismo, la verdad, eso es. ¿no? Bueno, pues eso. Y durante estos años se dio cuenta de que su impulso creativo se encontraba dentro de los traumas y tensiones de la infancia. Claro. ¿Vale? Esto a nivel de contexto personal. Luego, como una luz, en 1938 abrió una pequeña galería junto al negocio familiar donde exhibía el trabajo de otros artistas. Ujú. Que El bueno, suyo no. el suyo no especificaba nada. Ujú. Se centraba sobre todo en obra de otros. Imagino que alguna cosa igual suya también había, Sí. pero bueno. En esta pequeña galería conoció a Robert Goldwater, historiador especializado en el arte primitivo y que había entrado para comprar imágenes de Pablo Picasso. Y ahora hay una cita. Y en medio de charlas acerca del surrealismo y las últimas tendencias, se casaron. Ahí va. Dejo por aquí una imagen de la feliz pareja. Pues eso, pues entras a comprar un Picasso y te terminas casando. Bueno, Me caso. me caso. Con Picasso no me caso, pero con Robert Goldwater sí. Bueno, pues yo qué sé, un pequeño momento de felicidad, ¿no? En su vida. Sí que es verdad que justo ese mismo año se van a Nueva York. Él entra como profesor de arte en la universidad, bueno, en la New York University Institute of Fine Arts. Ujú. Y ella entra como asistente o va a la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York, que es una liga que he estado cotilleando y por ahí pasaron
tropocientos, pero bueno, por destacar algunos, Pollock, Rothko, Man Ray o Georgia O'Keeffe. Ujú. O sea que bastante potente Bueno. esta liga de estudiantes de Nueva York. Luego, en 1939 visita Francia junto a su marido para adoptar a Mitchell, porque todavía no se había quedado embarazada. Vale, pues que querían tener un hijo y en el 39, como no se había quedado embarazada, pues fueron a adoptar a Mitchell. Por supuesto, en 1940 y en 1941 respectivamente tienen 2 hijos más. Ahí va. O sea, justo adoptan en el 39 y en el 40 un hijo y en el 41 Se queda otro embarazada. hijo. Sí. Así que en el 41 pues con 3 hijos. Bueno. En esta época, en concreto en 1938, conoce a Miró, el cual apreciaba mucho su pintura. ¿Vale? Él la definía como una pintura muy naif. Dejo por aquí una imagen de Runaway Girl. Pues eso, es una pintura bastante naif, ¿vale? Pero no apreciaba para nada su escultura. O sea, a Miró lo que le gustaba era eso, la pintura que hacía Luis, pero la escultura no le llamaba nada, ¿vale? Eso era un poco como así como contexto. Esto justifica que su primera exposición individual de Luis fue en 1945 en la Bertha Schaeffer Gallery de Nueva York, que únicamente incluyó una docena de pinturas y las ventas pues fueron bastante escasas, por no decir prácticamente nulas. ¿Vale? O sea, la primera exposición de Luis Bourgeois fue de pinturas, Vale. ¿vale? En el 45. No tuvo mucho éxito, ¿no? No tuvo nada de éxito. Luego, posteriormente, comenzó a centrarse en la escultura. Recordemos que Fernand Leyer le había dicho que era escultora y Miró, sin embargo, le estaba diciendo que la escultura, o sea, como también los impulsos desde fuera. Ya. Pero bueno, pues eso, empieza a adentrarse en la escultura, ahonda en esa revisión del pasado, buscando la catarsis, y en 1949, es decir, 4 años después, ya sí presenta su primera exposición individual de escultura en la Peridot Gallery de Nueva York, que ella pues definía que era una exposición como de personajes con madera, ¿vale? O sea, las primeras esculturas eran pues bastante pues hechas con madera, una cosa un poco pues extraña, los inicios, ¿no? de ella como escultora. Y luego voy a ir un poco por décadas, porque hay bastantes cosas. Primero, en la década de los 50, claro, estamos hablando de un artista en Nueva York que había emigrado, ¿no? O sea, francesa había emigrado a Nueva York con 3 hijos, así de repente, ¿vale? Entonces, su contexto es madre de 3 hijos que quiere seguir con su trabajo artístico y además un contexto artístico de la época en la que se favorecía más la abstracción que la figuración, ¿vale? O sea, que es como que se lo junta un poco todo, que es como, bueno, los 50 pues años bastante complejos. Porque sus figuras sí que eran figurativas. Sí. Nunca mejor dicho. Sí, o sea, bastante Las naif, esculturas. pero era, sí, era muy figurativo. Sobre todo las pinturas eran muy figurativas, sí. Las esculturas es, pues bueno, veremos una transición, pero la pintura sobre todo era todo figurativo. Entonces, claro, es buscar un poco también el hueco, ¿no? Porque si empiezas pintando figurativo, pues bueno, toda la evolución de Luis es bastante curiosa. Entonces, bueno, durante esta década de los 50, estos años, comienza a interesarse por el yeso, el caucho, la tela, además de la madera. Un ejemplo de ello es Femme Bolas, que lo dejo por aquí, que es un trozo de madera pintada con acero inoxidable. ¿Vale? O sea, sus esculturas ya son, o sea, en general son trozos de madera con acero inoxidable. O sea, con los materiales que tiene cerca, pues empieza a hacer cosas bastante abstractas, la verdad. Pero bueno, pues eso, con lo que tiene, digamos, no se viene muy arriba. Y en esta época también empieza con el psicoanálisis. A nivel personal, para entenderse y analizarse a ella misma, pero también, pues bueno, a nivel artístico, ¿no? Porque claro, cuanto más te conoces a ti, pues mejor luego te puedes expresar. Entonces, bueno, esto le ayuda a que empiece a ahondar más en temas pues como el miedo, la vulnerabilidad y la pérdida de control, que digamos que serán un poco los puntos en torno a los que gira toda su obra a lo largo de su vida. Y como inciso, a pesar de que en general su obra se vende como feminista, y es verdad que se suele decir que la obra de Luis Bourgeois es como muy feminista, ¿no? Porque hace mucho alegato a la mujer y demás, pues Femme Bolas o no, hace como tal. Realmente ella siempre defendió que su trabajo lo que hacía era lidiar con problemas pregénero. Por ejemplo, la envidia no es masculina o femenina, ¿vale? Es decir, ella, sobre todo, no se quería centrar en un único género y lo que quería era apoyar pues, al colectivo LGTBI.
que de hecho durante los últimos años de vida muchas de las cosas que hacía era para apoyar a este colectivo, movimientos contra el SIDA, o sea, bueno, que digamos que su obra no era feminista como tal, por mucho que se le quiera catalogar, no. Bueno, es verdad que dentro de. O sea, de sí, eso entra, claro, ¿no? Pero sí, el pero bueno, mensaje, pero sí. que tenía una visión un poco Sí. más global de, oye, de los no géneros, lo no binario, o sea que bueno, era más abierta de mente que algo muy, muy acotado. Y luego pasamos a los años 60, en los que, pues eso, sigue explorando la figura humana, pues fragmentando y también, pues sobre todo se centra en los órganos simbólicos del cuerpo, que de hecho, por ejemplo, dejo aquí Janus Fleury, que es esta figura que es una vulva pero un pene, también es como una cosa así un poco extraña, que por supuesto escandaliza a la gente, pero bueno, sobre todo lo que hace es marcar una clara evolución en su línea de trabajo, de los principios, pues pintura, escultura un poco así más abstracta, más general, a algo un poco más humano, ¿no? Se va centrando un poquito en esos tiros. Y ya llegamos a los años 70. ¿Qué pasa en esta época? Primero, a nivel artístico, que empieza a explorar el objeto cotidiano como residuo emocional. Y aquí dejo, por ejemplo, la imagen de La destrucción del padre, que es, entiendo que es como una instalación que hizo, en la que, bueno, ya el nombre ya es bastante evidente, en lo que, pues eso, muestra cómo se centra en el dolor, pues el psicoanálisis que ha ido relacionando o que haciendo durante las últimas décadas y demás. Y a destacar también que, aunque es desde 1980, cuenta con Jerry Goroboy como su manager asistente, ¿vale? Con quien estaría pues más de 30 años. Esto a nivel artístico en los 70 y digamos que en los 80. Centrándonos en los 70, ¿vale? En marzo de 1973 falleció su marido Robert, ¿vale? O sea que estuvieron relativamente poco. Pero lo positivo es que ese mismo año comenzó a enseñar en el Pratt Institute, Cooper Union de, Brooklyn College, entiendo que es como todo un mix, y en el Nueva York Studio School of Drawing, Painting and Sculpture. Bueno, que empieza a dar clases, vaya. Y también en escuelas públicas de Long Island, ¿vale? O sea que, bueno, saca su faceta más de profe, ¿no? Docente, sí. Más docente, que bueno, pues yo qué sé, se te muere el marido, pero al menos empiezas a rellenar el tiempo, digámoslo así, con esta faceta, ¿vale? Siempre la vida de Luis es como algo bueno y algo malo, pues bueno. Bien, claro, durante esos años 70 comienza a ganar un poco de reconocimiento, de hecho le caen pues honores, premios, doctorados honoris causa, o sea que digamos que ya a partir de los 70 es cuando empieza a ganar un poco más de repercusión. Este año sí, ¿no? Que poníamos de título, imagino. Este año ¿O sí, todavía no? pero todavía no. Ah, vale, me adelanto. Sí, este año todavía no. Hay que hacer una mención especial, que esto me gustó mucho, me parece muy interesante, porque organizaba los Sunday Bloody Sundays. Vale. ¿Esto qué era? Que los domingos, entiendo, hacía reuniones en su casa de Chelsea con jóvenes artistas y estudiantes para recibir las críticas de Luis. Es decir, entiendo que iban con sus trabajos o con sus ideas y Luis les debía de meter cada repaso. Sí, porque con ese nombre, ¿no? Suena que Sí. vas a salir escaldado. Sí, pero claro, entiendo que les pondría un té o alguna cosa de estas y bueno, Qué guay. se lo pasaban bien y estaba guay. ¿Tú te imaginas esto en la actualidad con un profe ni de coña? O una profe. Ya, no lo sé. Tiene que volver. Los Sunday Bloody Sundays, no sé. Sí, bueno. Pues esto mención especial porque bueno, me parece una iniciativa bastante interesante y que también reflejaba un poco su forma de ser, ¿no? En los 70 que empezó a abrirse al mundo, pues sobre todo con las nuevas generaciones. Bien, y luego también a nivel, pues es un poquito más político, se integra en The Fight Censorship Group. En este caso sí, un grupo feminista que defendía las imágenes sexuales en el arte, ¿vale? O sea, sí que se incorpora en círculos feministas, pero lo que hemos dicho, que no solamente es que sea feminista, es no binario, pues LGTB, ¿vale? Algo más abierto. Y este grupo en particular tenía como un eslogan o una frase que me pareció bastante interesante, que es la que voy a leer ahora, en torno, pues eso, a las imágenes sexuales en el arte. Si un pene no es lo suficientemente bueno para entrar en un museo, no debería ser considerado lo suficientemente bueno para entrar en una mujer. O sea que digamos que se movía ya en estos círculos, que por eso, pues es que Luis tenía una mentalidad bastante abierta pues, para la época e incluso en la actualidad, ¿vale? Y ahora ya sí, llegamos al este año sí que sí,
que es 1982, ¿vale? ¿Qué pasa este año? Que comisariada por Deborah Guay realiza su primera retrospectiva en el MoMA. Dejo por aquí la imagen del catálogo de Nueva York, ¿vale? O sea, en 1982 este año sí que sí, porque ya le hacen una retrospectiva en el MoMA, ¿vale? Ujú. En esta muestra que se incorporó pinturas, esculturas, instalaciones, dibujos y grabados, ¿vale? Claro, esto por supuesto supuso una nueva fase en su carrera, a la par que le sirvió para compartir pues todo su, no tanto imaginario, sino sus obsesiones un poco con el mundo, ¿vale? Entonces, he estado indagando mucho en esta expo, está el catálogo de, no recuerdo cuántas páginas eran, me las fui pasando casi todas en blanco y negro, cosa que me sorprendió. Bueno, en el catálogo se puede encontrar pues toda la exposición con los textos y las obras y demás, pero así como datos que aglutinó unas 100 obras, o sea que fue una exposición bastante potente, y no lo he verificado, pero puede que fuese la primera gran retrospectiva que hizo el MoMA a una mujer. Ujú. Puede. No está verificado, pero vamos, también digo que si no fue la primera, fue de las primeras, porque en el 82 seguramente... Ujú. ¿Vale? Entonces no dato verificado, pero seguramente fue si no la primera, fue una de las primeras. Con lo cual ya te está diciendo que no solamente tenía repercusión a nivel de Luis, sino a nivel también social, ¿no? De una mujer con una exposición retrospectiva en el MoMA. Y este es el año que he considerado, pues este año sí que sí, porque claro, cuando haces una exposición en el MoMA de Nueva York, Cambia la vida un poco, ¿no? Imagino. claro, también te digo, estamos hablando de que tenía 71 años. Ujú. Ya. Al menos no estaba muerta, que es la costumbre. Entonces, ya a partir de aquí no me centro mucho más en su vida, ¿vale? No, pero sí como datos relevantes que demuestran que a partir de 1982 pues fue el año del sí que sí. Le hacen otra retrospectiva en Alemania en 1989. Representa a Estados Unidos en la Bienal de Venecia en el 93. Algunas de sus obras se incorporan en la apertura de la Tate Modern de Londres del 2000. Ujú. Le hacen otra exposición en el Guggenheim Hermitage Museum en el 2001. Premios varios. He destacado el premio Aragón Goya en 2008. Me parece bastante curioso. Que he estado indagando y, claro, premio Aragón Goya en general de 10, creo que hubo más, ¿vale? Pero de 10 años, extranjeros igual hay 2. Qué extraño, ¿no? Entonces eran casi todo, pues en Broto, mira, no lo sé. Artistas aragoneses, Sí, ¿no? pero todo aragoneses y en 2008, el año de la Expo aquí, se lo dieron a Luis Bugulló. Curioso, sí. Y creo que hay un par más, Ujú. de fuera de Aragón. Pero bueno, en general, por lo que estuve cotillando, la línea era dar primero a Aragón Goya a alguien de Aragón. Pero bueno, Ujú. como mención. Y por supuesto, pues si ya se junta todo el auge que tenía con su fallecimiento, pues bueno, después de 2010, ¿vale? Una de sus arañas, que no voy a entrar en eso, que hizo en 1996, se vendió por 32,8 millones de dólares. Sí, o sea, pero que es un poco lo de siempre, ¿no? Cuando te mueres encima con repercusión, pues bueno. Entonces, Sí, quizá sus arañas son como el elemento más icónico, ¿no? Por lo que la gente más le conoce, quizá. sí, pero que ahí, o sea, no me quería centrar en estas esculturas Ujú. porque es que esto ya sucede a partir de 1982, Ujú. que es el año en el que cambia al hacer la retrospectiva. O sea, yo me Claro. quería centrar sobre todo en cómo un año te puede cambiar, porque si no hubiese hecho la retrospectiva, pues a saber dónde hubiese terminado, porque es verdad que en los 70 empezó a aglutinar premios, reconocimientos, el doctoris, honoris causa y tal, pero bueno, no se sabe. Entonces, bueno, esto es un poco la historia de Luis Bujoa, que se puede profundizar mucho. De hecho, yo quiero hacer un inciso en que partes de su diario, porque desde los 14 hasta los 91 estuvo escribiendo en su diario. Sí, no todos los días de una forma muy recurrente, pero bueno, de entre todos sus apuntes en los que incluía pues las tareas que había hecho en el día, los lugares que había visitado, ¿vale? Pues como su diario normal, pero también incluía poemas. Me imagino. Densos, Claro. ni uno positivo, de Ujú. los que he podido leer ni uno positivo, porque el contexto que tenía, claro, con 14, 15 años, que va a escribir con el contexto familiar que tenía. Bueno, es lo que refleja también en su obra artística, ¿no? O sea,
también. Por eso. Entonces, simplemente decir que este diario pues está acogido por la Fundación Easton, que es la fundación que creó Luis para mantener su obra y pues la fundación que creó ella. Entonces, bueno, si se quiere indagar en la vida de Luis y cómo escribía y lo que escribía, pues el diario, algunas partes se pueden encontrar en su página web. Y esto es un poco la historia que traigo a la primera, que tampoco he querido que fuese muy larga, porque la última turra que metí en 2025 fue bastante intensa, y creo que esta historia refleja bastante bien el año del sí, que fue en 1972, y que también genera esa chispa de interés por conocer un poquito más la obra de Luis Bugulló. Que la Muy verdad bien. es que cada vez que iba indagando, cada una de las obras me volvía más loco porque había cada cosa, Ya. sin entrar en arañas y demás, Ujú. que es flipante. Pero es que tenía una visión muy, muy curiosa y de ver la vida. Y entonces, en este sentido, a nivel de reflexión final, tengo dos. La primera es cómo cualquier artista depende del reconocimiento internacional Sí, del e reconocimiento en institucional. general. O Sí. sea, sí. Pero sobre todo el institucional, ¿no? De que te cojan en un museo, que te compren obra en un museo. Es como, si no tienes obra en esos contextos, es como, ñe, Mm. sigue siendo todavía... Y que hablamos de Luis Buñuel, que ahora se le conoce bastante, que la retrospectiva se la hicieron con 71 años. Ujú. O sea que no tenía 40. Pero bueno, también tengo que con 40 es un No, poco una difícil. retrospectiva también es algo como muy... Claro, Pero sí, pero que el sí. éxito te llegue con 70 es que... Si de salud estás bien, bien, pero es que si no, pocos años lo vas a disfrutar. A menos lo que has dicho, ¿no? Llega en vida Sí, y sí. llega en general, ¿no? Sí. Que en muchos casos no es así. Sí. Y luego, por otra parte, he querido destacar el arte como vía catártica de expresión, ¿no? De cómo no solucionar, pero sí tratar tus traumas personales a través del arte, que es justo lo que hacía Luis Buñuel, ¿no? El Como una especie miedo, de la terapia, familia, sí. sí, es su terapia, es expresar lo que siente y conocerse mejor a través del arte, que me parece muy interesante, que también es algo que es opuesto con lo último que comenté, por ejemplo, en el episodio anterior del movimiento surrealista, que era un arte mucho más político, o sea, con esa mentalidad, y aquí el arte se entiende como una vía totalmente que también tiene política, pero bueno, más catártico, no más de curarte. Sí. Estas son mis reflexiones que nos podrían dar para bastante rato, pero bueno. Pues muy interesante, muy intenso, muy introspectivo. Sí, la verdad es que para comenzar el año, pues bueno, podía haber elegido algo un poquito más alegre, pero bueno, es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que también hay que contar las cosas no tan alegres, porque bueno, como seres humanos, pues tenemos días buenos, días malos, vidas mejores, vidas peores, pues bueno, hay que reflejar todo. Sí, y que el arte florece de todas las emociones, ¿no? Efectivamente. De las consideradas positivas y de las consideradas negativas, que en muchas ocasiones es así. Sí. ¿Y tú qué? ¿Qué me cuentas? Bueno, pues vale, voy con mi historia para el episodio este año sí que sí. En cuanto a ropa, pues he venido así como, no sé, colorida, con este color que me gusta, pero está justificado y se justificará al final de mi historia, el Vale. color. Bueno, me ha resultado complicado elegir una historia para este tema, la verdad, me costaba, también buscaba como esa idea de, vale, artistas que un año les marcó, ¿no? Y a partir de ese año, pues como el caso de Luis Bourgeois, le cambiará la vida. Y dije, bueno, voy a hablar de otra cosa, que tiene que ver con el año y con el arte, o al menos voy a tratar de vincularlo en ese sentido. Bueno, voy con la introducción y luego ya sigo explicando. Sí, porque ¿vale? como la justificación va al final. Vale. Cloud Dancer es el color de 2026, al menos según Pantone. Pero, ¿y si este blanco sofisticado y reconfortante no es solo un color, sino un síntoma? Un síntoma de que el mundo está perdiendo matices y tendiendo a la neutralidad y a la homogeneización. Durante siglos nos hemos imaginado la antigüedad clásica como un paraíso de mármol blanco impoluto, pero todo esto en realidad es un mito. Un error en el que se han basado muchísimas corrientes artísticas y estéticas a lo largo de la historia. Y es que este color, aparentemente inocente y neutral, dice mucho más de lo que parece. Es que el blanco, ojo, cuidado con él, ¿eh? Bueno, pues he querido partir, ¿no? de esta idea del color del año y de este año sí que sí, para reflexionar un poco en torno a este color que se supone que va a ser el color del año. No lo he hecho intencionado, pero más o menos. Un poco, ¿no? Un poco. Además un poco así como blanco roto, que es un poco el Cloud Dancer. Pues vaya.
Bueno. A la moda, según Pantone. Al menos yo lo he hecho sin que nadie me haya dicho que me tengo que poner ese color. Bueno, pues un poco para entender qué es Pantone, ¿no? Es una empresa fundada en 1962 que creó el Pantone Matching System, que es un sistema de identificación, comparación y comunicación del color, sobre todo para las artes gráficas. Aunque creo que empezó unos años antes haciendo como señaléticas de color para cosméticos, pero bueno, como que evolucionó en eso y quizá es como el sistema que más se utiliza hoy en día y el más conocido. Y así, pues bueno, en el año 2000 comenzó a editar el color del año. Empezó con el color, además, azul cerúleo. Entonces, bueno, voy a dejar por aquí una imagen de todos los colores del año que han existido desde el año 2000 hasta 2025, porque ya se va a ver algo en común, que es mucho color. Siempre han sido como colores así llamativos y bueno, se basan como en estadísticas, estudios que ellos van haciendo y deciden que ese va a ser el color del año que vamos a ver en todas partes. Bueno, sí que es verdad que en los últimos años, por ejemplo en 2024 el color era el Peach Fuzz, que pondré por aquí, que era como este color así melocotoncito. El año pasado, 2025, fue el Mocha Mousse, que era como este marroncito, pero ya veíamos como en los últimos años había una tendencia a colores más suaves, más pastel incluso, más tranquilos, con menos potencia, por así decirlo. Ya vimos como esa tendencia. Pero, ¿qué ha pasado en 2026? Pues bueno, que hace como un mes más o menos, a mediados de diciembre de 2025, Pantone anunció que el color del año de 2026 iba a ser este, Cloud Dancer, que lo pondremos por aquí. Y añadieron lo siguiente: Cloud Dancer calma la mente y proporciona un lienzo en blanco para crear. Fue seleccionado por su presencia calmante, su capacidad para inspirar reflexión y su versatilidad en todas las disciplinas del diseño. Ofrece una base abierta para la exploración creativa con el color. Bueno, como esa idea de nuevo lienzo, año nuevo, apertura, reinicio. Y de no representar absolutamente nada, ¿no? Claro, yo cuando lo pensé dije, bueno, primero, para gustos colores, pienso siempre con estas cosas, episodio 702, pero luego pensé, qué aburrimiento, ¿no? Y qué bajonazo que el color del año 2026 vaya a ser este. Según Pantone, también te digo que ellos hay que darle la relevancia también que tiene en este contexto. Pero bueno, sí que es verdad que Cloud Dancer, pues bueno, suena algo como etéreo, suave, tranquilo, lo que decíamos, ¿no? De empezar de cero. Pero rescato la idea esta que he dicho al principio, ¿no? En la introducción, es que vemos cómo en el mundo el color va desapareciendo poco a poco. Y quizá, no sé, ese es el diagnóstico que ha hecho Pantone. Y precisamente por esos estudios y esas investigaciones que hacen, por eso han cogido ese color. Claro, es que ¿es la causa o es el efecto? Entendemos que es el efecto, ¿no? de la investigación. Claro, por un lado ellos hacen un diagnóstico de las tendencias y demás, entonces como que sale en este color, pero claro, también es lo que quería relacionar con el contexto actual, como ha sido el 2025, que ha sido un año marcado por injusticias sociales, crisis humanitarias, el auge de la ultraderecha, el retorno del conservadurismo, es decir, un contexto como muy hostil. Parece que escoger este color como un blanco pues invita a esa calma, a ese silencio, a la neutralidad, ¿no? Y como que no invita a posicionarse, sino precisamente a refugiarse en la evasión, de algún modo. Ya. Bueno, no sé. Y claro, pues seguramente muchas personas dirán que esto es una decisión puramente estética, pero ya lo hemos dicho en otros episodios, la estética no es inocente. Y las estéticas que van saliendo y las tendencias y microtendencias que no paran de llegar son también políticas, aunque creamos que no o aunque no nos queramos dar cuenta. Esto es así. Ya. Entonces, bueno, por eso quería hablar un poco más del color blanco y de la parte un poco más histórica para relacionarlo. No quería que este podcast se convirtiese en una especie de reflexión, porque esto ya lo hacíamos antes, ¿no? Sí. Sino que quiero contar una historia que es un poco la historia del color blanco y cómo ha estado presente en nuestra vida y, por supuesto, en el ámbito artístico. Entonces, el color blanco puede ser un color puro y neutro, pero está cargado de historia, de poder y de aspiración. Por ejemplo, es un color históricamente asociado a las clases altas que o se lo podían poner, por ejemplo, en la ropa y no se manchaban porque no tenían que trabajar, o si se manchaban por lo que sea, tenían más facilidades a la hora de limpiarlo. Con lo cual ya era un color reservado pues para este contexto social, por ejemplo. Pero es que ahora estamos viviendo otro proceso de blanqueamiento, ¿no? Con una estética pues minimal, ¿no? Que triunfa en todas partes.
He puesto de ejemplos pues modas como el clean look, el make-up, no make-up, todas estas ideas de menos es más, que pueden parecer inocentes, estas estéticas, pero que realmente reflejan una parte detrás, ¿no? Que igual muchas veces no nos paramos a pensar. Y son toda una serie de estéticas asociadas al minimalismo, al lujo y un poco a lo aspiracional, creo yo también. No es casualidad. La neutralidad al final pues vende esa seguridad, el no molestar, no arriesgar, no llamar la atención, no tomar posición. Y aquí yo creo que es donde está un poco lo inquietante. Pero bueno, más allá de esto vamos también con datos, que traigo unos datos, que es un estudio que en 2020 hizo el Museo de Ciencias de Londres, en el que analizaron 7.000 objetos históricos de los últimos 200 años. Los organizaron por categorías, relojes, coches, móviles, muebles. Y el resultado es una imagen que pondré por aquí, que el resultado era una homogeneización de los colores y una tendencia al color gris. Sí que es verdad que también en estos 200 años han aparecido nuevos materiales como el aluminio, el acero, que tienen esa tonalidad gris y que por lo tanto también se va atendiendo a esos materiales, pero en realidad todo esto tiene también un origen histórico, que aquí es donde viene ya un poco la chapita artística. De todas formas, aquí se puede decir, hasta aquí los datos, suyas son las conclusiones. Sí, bueno, ¿no? Al final todo este episodio va a ser un poco eso y creo que puede generar una reflexión interesante, pues eso espero. Entonces, como decíamos, el origen histórico, pues voy a hablar un poco de este mito del blanco, del color blanco en el arte clásico. Esta tendencia al blanco y a lo neutro que vemos, por ejemplo, hoy en día, como decía, podría venir del arte clásico, de la Grecia antigua, que es lo que se ha considerado siempre la cuna del arte occidental, ¿no? La tradición escultórica griega tuvo su gran boom en el periodo helenístico, con obras como, pues voy a poner por aquí los ejemplos, la Venus de Milo, el Laoconte, la Victoria de Samotracia. ¿Qué tienen en común todas estas obras? Pues que están hechas en mármol. Gracias a ese material nos siguen durando hoy en día, ¿no? Porque es un material resistente y las podemos seguir viendo en los museos, pero es que no se conservan tal y como eran en su momento, ¿no? Las vemos blancas, impolutas y perfectas, pero no eran exactamente así. Hace tan solo unas décadas, luego lo mencionaré otra vez, se descubrió que estas esculturas en realidad en su momento estaban policromadas, pero que con el tiempo se perdió ese color. Al fin y al cabo se buscaba un realismo en esas piezas, el color aportaba a esa idea del realismo. Y esto no pasaba solo con las esculturas, que pondré aquí un ejemplo de las esculturas tal y como las vemos y estas recreaciones que se han hecho de cómo serían realmente. Aparte de con las esculturas pasaba, por ejemplo, con los templos, que pondré también ejemplos. Hoy, cada vez que se lo cuento a gente, ¿no? O vemos estos ejemplos, nos parece horrendo, realmente. Da cosa, yo estaba pensando ahora en estas imágenes de las que he visto y es como... El Augusto, por ejemplo. Ostras, ¿no? cuánto azul, cuánto rojo, digo, madre mía. Claro. Sí, es que ahora es... O sea, no puedes concebir que tenía color. Claro, porque ya hemos acostumbrado a nuestro blanco, ojo a claro. verlo así. O sea, hemos blanqueado de algún modo esto. Porque es el efecto de la visión blanca de la antigüedad, que está totalmente distorsionado. Y por mucho que lo sigamos educando, nos sigue generando un poco esa inquietud, ¿no? Entonces, bueno, realmente esto está basado en un error histórico. Lo que percibimos como pureza o minimalismo, era originalmente vibrante, expresivo, lo que dices. Ese rojo, ese azul, eran pigmentos, aparte de súper caros de obtener, que también reflejaban ese poder y esa riqueza vinculado a la pieza. Pues bueno, nos genera todavía ese choque. Rechazo. Sí, porque no estamos acostumbrados y cuando vamos a los museos las vemos blancas, ¿no? Vemos el material, el mármol o el bronce o la pieza que sea. Entonces, bueno, vamos a hacer un rápido recorrido histórico por el efecto que tuvo todo esto antes del descubrimiento, que hemos dicho que se produce como en los 70, 80. Vámonos al Renacimiento, por ejemplo. Hay una vuelta y un interés por el arte clásico y la mayoría de la producción artística que se hace en este periodo está inspirada en este supuesto ideal del blanco clásico porque se creía que las piezas eran así. Un ejemplo que seguro que a todo el mundo nos viene a la mente es el David de Miguel Ángel, que lo pongo por aquí también. Se ve esa estética clásica de la armonía, de la proporción matemática, ¿no? De todas estas cuestiones que trataban en la antigüedad clásica, sobre todo en la antigua Grecia. Y por supuesto también vemos esa blancura. Miguel Ángel deja el mármol
a la vista, porque era como lo hacían los clásicos, ¿no? O eso pensaban. Entonces, bueno, podríamos decir que el Renacimiento, al menos en la parte escultórica, es una corriente artística basada en un error, en un mito, porque realmente no era así, ¿no? Ellos se basaban en las piezas clásicas, pero no eran así. Entonces, técnicamente se puede decir que el Renacimiento inventó una nueva forma de ver el arte. O sea, se basaban Ya, en un error, es verdad. pero Era algo novedoso. era la primera vez que decían, voy a hacer, o el David, ¿no? Lo voy a dejar blanco totalmente. O sea, esa intención, que sí es verdad que ellos pensaban que era porque era un homenaje a... Ujú. Pero claro, era la primera vez que se quería hacer eso intencionadamente. Sí, es verdad. El Renacimiento es un error, es un mito, ¿no? Sería el clickbait. Y bueno, no solo pasó en el Renacimiento. En el siglo XVIII, por ejemplo, hubo como otro movimiento que buscaba otra vez esa vuelta a los ideales de la antigüedad clásica, que fue el neoclasicismo, que ya el propio nombre nos lo está diciendo. Pero es que en este momento estaban realmente obsesionados con la antigüedad clásica, muchísimo. Y aquí aprovecho para traer una reflexión que hace Winkelmann, que es como el padre de la historia del arte, en un escrito que se llama Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura. Muy de nicho, ¿eh? Bueno, decía lo siguiente. El único camino que nos queda a nosotros para llegar a ser grandes, incluso inimitables, si ello es posible, es el de la imitación de los antiguos. Ya te digo, con la antigüedad clásica. Defendía que para alcanzar la grandeza artística, los modernos deben estudiar y emular la belleza idealizada y la noble simplicidad del arte clásico griego, como lo hicieron, por ejemplo, Miguel Ángel o Rafael en el Renacimiento. Es decir, siguen un poco esa línea. ¿Qué pasa en este momento del siglo XVIII? Pues que bueno, se siguen investigando todas estas piezas clásicas, pues porque vuelve ese interés muy fuerte por la antigüedad. Y se refuerza muchísimo más la idea del blanco como algo sofisticado, civilizado, racional, europeo, por supuesto, y por tanto moralmente superior. Es decir, ya hay como una parte moral bastante fuerte. Tanto es así que en algunas piezas clásicas se podían ver pequeños restos de policromía, es decir, aún hay piezas clásicas que se conservan pequeños rastros de policromía, de color. Y claro, cuando ellos de repente veían eso en las piezas, lo consideraban como suciedad y en muchos casos lo quitaban o incluso repintaban las piezas de blanco, que esto es algo bastante fuerte. Es decir, todo para poder justificar ese ideal que ya habían creado y que basaban en eso un poco su creencia, ¿no? Y su sociedad. Entonces, bueno, se produjo de nuevo un blanqueamiento del arte clásico, en este caso literalmente. Y bueno, hablando de blanquear el arte, por seguir avanzando un poco en el tiempo, tenemos que detenernos también en los años 30 del siglo XX, porque este argumento, si lo piensas, en realidad es un poco el argumento del nazismo con la superioridad aria, ¿no? O sea, es un poco la misma línea y de hecho también utilizan el arte un poco con esta idea. Y es que una vez más el falso mito del blanco clásico griego volvió a repetirse. De hecho, bueno, Hitler veía no tanto a Grecia, sino más a Roma como la cuna de la sociedad, como un pasado idealizado perfecto que había que perseguir y en el que había que inspirarse, ¿no? De hecho, él pues era como un emperador romano, o se consideraba un poco así. Bueno, me he perdido. Es que tanto fascismo, es que llevamos... Sí, la verdad es que en el último episodio también hubo bastante. O sea, en fin, menos mi historia de Luis Bourgeois, la verdad es que demasiado fascismo, ¿eh? demasiado. Terminamos y empezamos el año, madre mía. Sobre todo, pues eso, por el tema también de la parte política del arte, que mencionábamos en otros episodios. Volviendo a esto, todo lo que se salía de esa estética idealizada y blanqueada del arte era arte degenerado. De hecho, con ese término, ¿no? Pues todas las vanguardias, todos estos movimientos que utilizaban mucho color, formas un poco más alejado de lo académico, era arte degenerado y por lo tanto inferior y que incluso hasta lo ridiculizaban, ¿no? Con estas exposiciones de arte degenerado lo que hacían era eso, montar una exposición para ridiculizar a los artistas y a los movimientos. Bueno, de esto nos da para hablar en Sí. otro episodio más en profundidad. Además, todas las dictaduras del siglo XX favorecían uniformes y estéticas en general en tonos neutros, pues negros, blancos, rojos, ¿no? En algún caso, pero con el objetivo de eliminar cualquier rastro de individualidad y generar como
un pensamiento unidad, colectivo, ¿no? Eso es, Una un unidad, pensamiento sí. colectivo. Y es que en la moda también se ha visto a lo largo de la historia que el auge del blanco o del negro siempre ha coincidido históricamente con momentos de crisis económica o incertidumbre social. ¿Nos suena? Da la Por lo que casualidad, sea. por lo que sea. Sí. Y por terminar este recorrido histórico, pues vuelvo a mencionar que no fue hasta los años 70, 80 del siglo XX, es decir, hace medio siglo, muy poco, sí, ¿no? Sí, menos, que se empezó a descubrir que estas piezas clásicas tenían ese color y que debieron estar policromadas en su momento y que en muchos casos se repintaron, por ejemplo, en el siglo XVIII durante el neoclasicismo. Por lo tanto, todo lo que acabamos de ver, todo este breve recorrido histórico que hemos hecho de muchos años, todo esto estuvo construido a partir de un mito y de un silenciamiento en algunos casos. Entonces, bueno, quizás sabiendo todo esto, no nos sorprende que ahora se quieran volver a imponer estos ideales disfrazados de estéticas, pues eso, naif, ¿no? O un poco inocente, como decíamos al principio. Durante siglos creímos que la belleza absoluta era blanca, que las esculturas griegas eran blancas porque representaban la perfección, que el mármol desnudo era el ideal supremo. Es decir, la historia del arte nos vendió este relato como si fuera un dogma. Hasta que se demostró lo contrario, que el blanco no era la norma, que fue un accidente y que luego fue incluso una decisión cultural. Es decir, se construyó la idea del blanco como ideal estético a partir de un error, pero gustó tanto o encajó tanto que se convirtió en el canon. Es que estoy pensando, no sé si ibas a hablar ya de los tiempos modernos actuales. Sí, lo he ido mencionando, pero... Es que estoy pensando, realmente ahora las esculturas, por ejemplo, es verdad que algunas tienen color y demás, pero las figurativas yo creo que siguen siendo en colores muy neutros. Sí, bueno, al final cuando los artistas se forman, por ejemplo, en ámbitos más académicos y demás, te vuelve a estudiar a los escultores clásicos, pero desde esa visión todavía. Claro, es que yo no he visto una escultura en la que esté pintado como la obra que hemos visto clásica griega, con rojos, azules. Es como todo, es una escultura pues del color mármol o negro, según el, o sea, pero según el material. El material, sí. Pero no hay ninguna pintura encima, o como mucho hacen algún raspado, pero de color no añaden nada todavía. O sea, se sigue manteniendo esa estética. Y de hecho, de las esculturas urbanas que hay por la calle, con color, yo te diría Suelen que... estar en material, bronce sobre todo, que es el material que mejor resiste a la calle, pero... Pero es por el material, o sea, no hay color encima. También es verdad que, claro, policromar una escultura que va a estar en la calle poco va a durar. Ya. Pero sí, totalmente, sigue estando esa tendencia de dejar el material. Sí. Claro, pero es que originalmente esas piezas griegas sí que estaban policromadas y eran para la calle. O sea, algunas sí, algunas no. Sí, pero... por eso se ha perdido la policromía. No dura tantos años, es muy difícil de conservar, ¿no? Es muy complicado. Entonces... Sí, bueno, que seguimos con el canon del blanco y esto. Voy un poco ya con el cierre y con la justificación del color que llevo. Bueno, a pesar de todo, quería decir que, como siempre, ha habido artistas, movimientos que resistieron un poco esta neutralidad y esta homogenización. Por nombrar algunos, William Morris con el movimiento Arts and Crafts, que defendían un poco dejar de lado lo industrial o a lo artesanal, a lo hecho a mano, poco a poco. El Art Deco, por ejemplo, o... En general, todas las vanguardias de principios del siglo XX y luego ya los movimientos posteriores del siglo XX ya se van alejando un poco de esa idea, ¿no? Y bueno, y sí que nos encontramos como más color y más experimentación en ese sentido. Pero yo quiero traer al podcast de nuevo a un personaje del que ya hablé en el episodio 702 para Gustos Colores, que es Stuart Semple. A ver, que se viene... No sé si te acuerdas que dije que al final él sigue trabajando, él sigue haciendo de las suyas, pues a raíz de que Pantone declarase que en 2026 el color del año iba a ser el Cloud Dancer, pues empezó a hacer de las suyas. Entonces... Esto entiendo que a Anish Kapoor tampoco le hará mucha gracia. No sé. O igual ya le da más igual, ¿no? No lo he visto en estos temas, pues es que me encanta. Vale. Antes de eso, solo un inciso. Si no lo has escuchado, visto el 702... Ahí vas a conocer quién es Stuart Semple y qué sentido tiene y qué relación tiene con el color, con la privatización del color y todas estas cuestiones. Como nos podemos imaginar, si lo habéis escuchado y si no, os animamos a que lo hagamos, seguramente los de Pantone no le caerían muy bien, y efectivamente. Seguramente sí. Es así. No se iría a cenar con ellos, ¿no?
Bueno, pues de Cloud Dancer él decidió sacar Proud Dancer, que pondré por aquí la imagen, que como hace con todos los colores, libera ese color y lo pone en venta para que cualquiera puede tenerlo, excepto cualquier persona relacionada con Pantone. Un poco lo que hacía con todo. Pero, por supuesto, la cosa no se quedó ahí. Él hizo como una encuesta a nivel mundial en el que todo el mundo podía participar para elegir el color del año, pero que lo elijan las personas, ¿no? Votando al final. Y no que lo elija, como ponía él en su página web y en sus redes, no solo una habitación cerrada de capitalistas procrastinadores del color. La gente de Pantone, entiendo. Buena definición. Así que bueno, hizo como esta encuesta, iban haciendo bastantes preguntas, se puede ver en su Instagram, por ejemplo, y salió el color Anarchic Venom, un violeta suavemente subversivo, que llamó él, que pondré por aquí también. Así que bueno, pues no sé si este es el violeta suavemente subversivo, pero si os interesa se puede conseguir también en su página. Joder, no me paga Stuart Semple, pero es que me gusta mucho lo que hace. Entonces, bueno. Hola Stuart, si nos quieres patrocinar algún episodio... Es un color que de las miles de personas que votaron en la encuesta, a través de las diferentes preguntas, llegaron a la conclusión de que ese iba a ser el color del año y que pues ahora también se puede comprar, todos podemos acceder a este color, excepto Pantone. Así que bueno. No, porque es que no sé, los colores de Pantone tienen copyright. Claro, están registrados. ¿Y entonces cómo puedes acceder a ellos? No lo sé exactamente. Porque es un sistema que organiza los colores, pero entiendo que se pueden usar. Lo que pasa que, claro, él lo que crea son los pigmentos. Igual para hacer un pigmento tienes que comprárselo a Pantone, porque es quien tiene el registro del color, pero él pues lo libera y te lo vende a unas pocas libras y lo tienes tú. No lo sé. ¿Te imaginas que ahora Anish Kapoor le empieza a comprar cantidades industriales para hacer una escultura? Le sube otra foto en Instagram ahí con el nuevo color. Creo que este no se lo ha prohibido a Anish Kapoor, este color, solo a Pantone. Solo a Pantone. Va haciendo amigos por allí por donde va. Crea un color, crea enemistades. No podría ser su creador de colores y de enemistades. Descripción de la bio de Instagram. Sí. Bueno, ¿qué te parece? Pasar de la antigüedad clásica a volver a este personaje. O sea, me parece muy tan interesante. increíble. Hombre, ha sido... Yo, la verdad es que te estaba escuchando y digo, de aquí a hacer una tesis del color blanco... Ha sido intenso también, la verdad. O sea, creo que da para mucho y sobre todo la reflexión un poco... Bueno, tengo también como muchas reflexiones, como has visto, pero algo como tan inocente como puede ser un color, pues la importancia que tiene, ¿no? Y creo que la importancia también de hablar de estos temas que creo que pueden sacar muchas reflexiones interesantes. Y bueno, la reflexión que había puesto era también un poco quién tiene que decidir cuál es el color del año, ¿no? Así que en honor a Stuart Semple lanzo la pregunta, ¿cuál te gustaría que fuera el color del año 2026? Uf. Y si no, la lanzo así a nivel general. Sí, la vamos a Pero yo de lanzar momento me voy a nivel quedar general, con sí. el Anarchic Venom, que es el color que crea él, que además es un color que me gusta mucho, la verdad. Todos los temas, todos los colores así morados, así que... Sí, es que ahora mismo, la verdad, no lo sé. Mientras no sea el blanco o el negro, algo así un poco colorido, ¿no? O sea, no sé. Pues dejo ahí la reflexión para que también pues, quienes todavía estéis escuchando esta chapa que acabo de dar y esta reflexión, pues que nos lo cuenten también. Y si no, igual hacemos una encuesta también, como él. Me gustó la idea, pero bueno. Bueno. Sí, lo que pasa es que hay muchas opciones en la encuesta. No sé cómo la hizo. Iba preguntando cosas un poco más a nivel social. Ah, vale. Y luego creó como una especie de parámetro, todo esto se ve en la página web, y se iba encontrando como cuando abres el cuentagotas de, no sé, de Illustrator o lo que sea, y te salen como todos los colores, y se llegó a ese punto. Uf. Animo a que lo busquéis. Muy, Sí. muy, muy interesante. Estaba pensando, no sé si nos da la vida para hacer nosotros eso. Preguntaremos y ya está. El azul celeste, yo qué sé. Pues vale. Cerúleo, pues ya está. No, pues muy interesante. O sea, la verdad es que este año sí que sí. Sí, o sea, lo de nombrar el fascismo cada 2x3 es un poco triste, pero es que está ahí. Pero bueno, si es para criticar y denunciar y generar reflexión. Sí. No, y me parece curioso cómo la historia del arte, que esto ya lo sabíamos, pero bueno, que hay mentiras que si las repites mucho al final se creen. ¿Verdad? Sí, sí. Y la etapa del neoclasicismo de es que esto tiene que ser blanco porque ya lo hacían así. A mí me parece, bueno,
Yo no sé si increíble. esto lo sabe todo el mundo, pero por eso también quería hablar de ello. Pues muy interesante. Sí, ya avisamos que este color creo que este año no lo vamos a usar. Yo por mi parte no me interesa mucho el Cloud Dancer. ¿No? Tampoco. Ya, o sea, a mí es bonito. O sea, Pero- estéticamente, Mm. bueno, yo qué sé. Tampoco. Bueno, este año sí que sí. Vamos ya a llevarlo a nuestro terreno. Vale, vale, Este año mejor, sí que sí. ¿Qué? Yo, por ejemplo, ya me he apuntado a este propósito del año 2026, que es contar menos historias que tengan que ver con Francia. Yo añadiría con el fascismo. Ya, bueno, depende. Bueno, claro, es que Claro, depende con qué perspectiva y con qué fin, ¿no? Lo hagas. sí. Y luego De hecho, ya dijimos al fascismo que cierre al salir. Lo dijimos en Cierre el al último salir. episodio del año, así que... Abajo Hitler, pues ya está. Y luego a nivel personal, pues hombre, un propósito es poder seguir publicando un episodio cada 2 semanas. Ostras, lo hemos cumplido Lo hemos cumplido. y no sé, a ver qué tal. A ver qué tal el año. Yo también espero que sí. Y no sé, y bueno, y que la gente nos sigáis escuchando y viendo, que yo creo que es un propósito que no depende tanto de nosotros, Claro. sino también de ellos, pero bueno, sería un propósito bastante guay. Nosotros prometemos eso, dar esos contenidos, así que es lo que podemos proponernos nosotros. Y no sé, la verdad, propósito. Yo es que no soy muy de propósitos de año nuevo porque luego la mitad no se cumple, Ya, eso entonces es verdad. es bastante deprimente. Bueno, pues seguir como estamos, incluso mejor. Venga, yo qué sé, lo típico, ¿no? Y salud, lo más importante. Vamos a brindar, A brindar por el con nuevo nuestras año, tacitas sí. pintadas a mano. Brindemos por el nuevo año. Ostras, pues igual este es el color un poco Anarchic Venom, ¿eh? Pues igual. Visionaria. ¿Ves? Yo faltan bancos, que eso como es atemporal. Pues ahí. Bueno, damos por clausurado el primer episodio de 2026. Ujú. Más El- información en @esto no es un museo_bajo, el spam, como siempre. Como siempre. Bueno, de hecho ahí tenemos publicado lo mejor de 2025 Ujú. en Expos, que este año no hemos hecho el especial. Y nada, y como siempre, pues muchas gracias por escuchar, vernos. Esperamos que este episodio haya evitado que el arte te deje frío. Hasta el episodio que viene. Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga.